Ahora vamos a leer un poco sobre la importancia de meditar la Biblia. ¿Qué significa meditar la Biblia? Que nos lleva a escudriñar la palabra de Dios. Y muchas veces, siendo cristianos, que somos cristianos, no la leemos, no la sabemos escudriñar, no sabemos qué hay en la palabra del Señor. Entonces, vengo con esta palabra. ¿Cuál es la importancia de meditar la Biblia? Nosotros que somos hijos, somos cristianos, necesitamos leer la palabra del Señor cada día. En cualquier momento debemos escudriñar la palabra del Señor, saber sus maravillas que el Señor ha hecho, saber lo que Él nos está enseñando en su palabra. Entonces, sabemos que muchos no tenemos, por decir así, porque yo era una de ellas también que no leía la Biblia. Habemos también muchos cristianos que solo desempolvamos la Biblia los días domingos que venimos a la iglesia. Día de semana no agarramos la Biblia, no decimos vamos a leer un versículo, vamos a ver qué nos dice ahora el Señor con una palabra, con un versículo. Acordémonos que el Señor nos habla con un versículo, el Señor puede administrar tu vida, te puede hablar con una palabra. Si tú escudriñaras la palabra del Señor cada día, el Señor te habla, porque Él ha dejado la Biblia para escudriñarla, Él ha dejado su palabra. Entonces, yo creo que no hay ningún libro en este mundo más mejor y más bello que la Biblia, que la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros nos desviamos para leer otras cosas y dejamos de parte la palabra del Señor. Entonces, es lo que me llevaba ahora, que muchas veces fallamos en eso, que muchas veces fallamos como cristianos también, porque era mi ejemplo. Yo antes no leía la Biblia, y teniendo muchas Biblias en mi casa, no la leía, no la abría, ni aunque un día a la semana. Entonces, y cuando me fui congregando, cuando iba conociendo la bondad del Señor, cuando iba conociendo los milagros, cuando iba conociendo más al Señor, cuando veía que era un Dios de poder, cuando era un Dios de milagro, que era un Dios que estaba ahí conmigo, que me hacía ver cada cosa en mi vida, cuando Él me enseñaba que Él siempre estaba conmigo, fue ahí donde yo iba escudriñando su palabra. Me vino esas ganas de ver, de leer, de abrir la Biblia, aunque la tengo en mi teléfono, ni así. Yo venía los domingos y la abría en mi teléfono. Y muchas veces hay hermanos que igual somos cristianos, pero no escudriñamos la Biblia. Entonces es lo que el Señor quiere, que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Acordémonos que el Señor ha dejado esta palabra, todas las maravillosas cosas que el Señor vino y sigue haciendo. Yo lo creo que cuando uno comienza a leer la palabra, cuando uno comienza a abrir sus corazones, porque acordémonos que primero tenemos que abrir nuestro corazón para poder escudriñar la palabra del Señor. Primero debemos amarlo también a Él, querer, porque no es una obligación, sino que también es querer y tener voluntad de querer leer su palabra. Entonces, por eso es importante meditarla cada día, seguir estudiándola. No tenemos que estudiarla como un libro común, no, tenemos que leerla como un libro que nos enseña a caminar por el camino del bien. Acordémonos que la palabra del Señor nos guía, nos enseña a cómo caminar, nos enseña cuál es la voluntad del Señor. Entonces, la palabra del Señor tiene muchas cosas maravillosas, son cosas que nos dejan sorprendidos, y cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos deja más y con más ganas de seguir escudriñándola, porque ese es el amor que tenemos que tener al leer su palabra. Acordémonos que el Señor hace milagros extraordinarios, milagros maravillosos en cada uno de nosotros. En mi vida ha hecho cosas extraordinarias y las sigue haciendo. Entonces, por eso es que traigo esta palabra
esta reflexión de cuál es la importancia de leer la Biblia, de escudriñarla, de leerla cada día más, sabiendo que es muy importante nosotros como cristianos no leerla solo cuando podamos la palabra del Señor, y de leerla todos los días, a cada día, cuando dedicarnos un momento y sentarnos y meditar la palabra del Señor. Y eso es lo que Él me hacía ver, que antes yo no tenía eso, yo no la leía, yo la tenía, pero no la escudriñaba, no sabía qué milagros había hecho el Señor, qué milagros había sucedido. Y ahora, cuando yo la escudriño más, aunque en mi trabajo tomo un tiempo y me voy a la Biblia, aunque si la tengo en el teléfono, pero me viene eso de escudriñarla, saber lo que ha hecho el Señor, lo que sigue haciendo. Y en los versículos, en cada pasaje de la Biblia, el Señor habla cada día más a mi vida y me llena de gozo al saber que el Señor me da esas ganas, me da esa hambre de poder escudriñar la palabra, a leerla cada día más, y no me canso al leerla. Yo ahora veo y experimento cada cosa con el Señor. Cuando me siento, leo su palabra, pasa hasta una hora, yo no siento que ha pasado esa hora, pero me lleno y me gozo y le doy las gracias al Señor, y por eso exalto su palabra. Yo me gozo a leer su palabra, y por eso te animo y te invito que seas tú también meditando y que veas tú que el Señor hablará en tu vida con un versículo en la Biblia, con un pasaje, con una palabra. El Señor te estará hablando, te estará respondiendo a tus peticiones, a lo que tú le estás pidiendo al Señor. Entonces es importante que meditemos la palabra del Señor, pero así también es importante que nos acerquemos al Señor. Sabemos que con el Señor lo tenemos todo, tenemos alegría, con Él lo tenemos todo, no hay tristeza. Y si hay tristeza, tenemos que llegar a los pies de Cristo, que Él sanará tus heridas. Así, si tú te sientes caído, Él te levanta. Con el Señor tienes todo lo que el mundo te puede ofrecer. El Señor te ofrecerá lo mejor de lo mejor. Entonces, también, ¿por qué debemos meditar la palabra? Leemos en Salmo 119, 97, que dice: en cuanto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Es lo que yo les comentaba. Cuando comenzamos a experimentar la palabra del Señor, tú quieres más y más y más. Y estás tú cada día que quieres leer un versículo, quieres conocer más la palabra del Señor. Te lo digo porque a mí me ha pasado, a mí me está pasando todavía, y es una cosa que me alegra y me gozo dentro de mi corazón. Hay un gozo al escudriñar su palabra, a saber que cada día que yo abro la Biblia, sea en el teléfono, si tú la tienes en el teléfono, tienes la Biblia en tu mano, yo te animo que la abras y que veas las maravillas que el Señor ha hecho, así como sanó a los leprosos, a la mujer del flujo de sangre. Dios hace cosas maravillosas, y yo sé que el Señor hará cosas grandes en cada vida, pero también el Señor quiere que nosotros lo busquemos, que lo busquemos de corazón, que lo busquemos cada día. Él está allí, Él está esperándote, que lo busques. Él está allí, te espera. Él no tiene sección de personas. Él te escucha, Él escucha tu oración. El Señor por eso dejó la oración, para escucharlas. Aunque si tú dices, no, a mí no me escucha, el Señor, claro que les escucha, pero es al tiempo del Señor, no es al tiempo de nosotros. Y yo eso lo he entendido, que no es al tiempo mío, sino que es al tiempo de Él. Entonces, y cuando llega el tiempo de Él, tú verás el milagro, tú verás las obras, tú verás las maravillas que hará en tu vida, y tú lo testificarás cuán grande es el Señor. Entonces, es eso ese es el anhelo. Yo te invito que si no eres cristiano,
no importa, acércate al Señor, medita la palabra, busca un mensaje y verás que el Señor te estará hablando en cualquier momento. El Señor te hablará, el Señor responderá a tus peticiones. Entonces, escribí también cuáles son los beneficios de escudriñar la palabra del Señor. También cuando meditamos, la Escritura nos alumbra el camino para no tropezar, para no correr al mal. Entonces, es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando tú lees la palabra del Señor, te va enderezando el camino. Endereza tu camino para que tú no tropieces. Si tú estás por caer, por ejemplo, a un barranco, tú lees, pero si tú estás leyendo la palabra del Señor, tú meditas y la palabra del Señor te lleva por el buen camino, porque la palabra del Señor no te va a llevar por el mal camino, sino que te va a llevar por el mejor camino, que es la palabra del Señor y a los pies de Cristo. Eso es cuando tú meditas la palabra, porque no hay cosa más maravillosa que la palabra del Señor. También nos enseña para que vivamos como le agrada al Señor y caminemos bajo sus leyes. Entonces, su palabra dice que tenemos que caminar conforme a su voluntad. Entonces, por eso es importante caminar bajo la voluntad del Señor, no a nuestra voluntad, porque muchas veces nosotros fallamos como personas, como humanos, fallamos, pero por eso tenemos que llegar a los pies de Cristo, pedirle perdón, pero perdón de corazón, para que el Señor nos ayude a caminar y que nos ayude a seguir, pero conforme a su voluntad, y lo lograremos, porque todo en Cristo se puede. No hay nada que tú dices, no, en Cristo todo se puede. Entonces también nos enseña también que de sus mandamientos discernimos entre lo bueno y lo malo. Solo lo podemos lograr meditando la palabra, porque la palabra es vida para fortalecernos. Y es lo que les digo, la palabra del Señor es vida en abundancia, te alegra. Te ves en el espejo y tú ves el cambiamiento que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, es una alegría que no te la puedo explicar, pero yo te animo que cuando escuches este mensaje y tú te acerques a Dios, medites la palabra del Señor, tú vivirás esta experiencia que yo estoy viviendo, el gozo que siente mi corazón al saber que tengo un Dios vivo que me guía, que me protege, que está conmigo y que me da esas ganas, esa hambre de leer su palabra. Yo te animo a eso, que seas tú probando, que no sea yo, sino que seas tú, que venga y que sea el Señor ayudándote, que seas tú, que te venga esa alegría, ese gozo de poder llegar a los pies de Cristo, y verás que tu vida cambiará como no tendrás idea, porque así como el Señor cambió mi vida y lo sigue haciendo, porque somos también imperfectos, no buscamos la perfección del Señor y tenemos al mejor maestro que es el Señor, tenemos al mejor maestro que podemos tener. Él es el maestro que tú necesitas, que necesito yo para seguir por el buen camino. Entonces, también te quiero leer en Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este versículo me gusta porque bien dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tú sabes que cuando tú llevas la palabra del Señor, te sientes con aquella gran alegría al saber que estás llevando la palabra. Aunque muchas veces te puedes fallar, podemos equivocarnos, mas sabemos que lo hacemos para el Señor. Sabemos que es para glorificar al Señor, para llevar a las personas que necesitan aliento, necesitarán una palabra. Puede ser que una pequeña palabra toque tu corazón y el Señor obrará en tu vida. Entonces, ese es nuestro deseo que tenemos que tener. Entonces, por eso la palabra es así de dulce, mis hermanos. Es tan dulce
que no te palaga mal, no, tú sientes esa dulzura, que no te puedes imaginar esa dulzura que te viene de ver, de escudriñar la palabra del Señor, de seguir escudriñando, de ir leyendo cada versículo, de ir sabiendo qué cosas maravillosas hizo el Señor cuando caminó, cuáles fueron sus sanidades, sus milagros. Eso te llena y eso es una dulzura que tú tienes que tener cada día más. Entonces, por eso debemos de meditarla día a día. Asimismo, Dios se revelará, como le he dicho, Dios se revelará en tu vida con una palabra, con un versículo que el Señor hará cosas que tú no te las puedes imaginar, porque Él es un Dios de poder, es un Dios de milagros, es un Dios que se revela, es un Dios fiel. Él es tu amigo, Él es mi amigo, búscalo, ten una amistad con el Espíritu Santo, te animo que te acerques a Él y verás tu cambio radical que el Señor hará, porque el Señor es así, el Señor te cambia para bien, no te cambiará para mal, el Señor siempre cambia para que seas mejor cada día más. Esos son los caminos que tenemos que seguir. Por eso Él dejó sus mandamientos, dejó su palabra, para que nosotros escudriñemos y saber cómo caminar, cómo Él quiere que nosotros caminemos en su palabra. Entonces, también sabemos que la palabra del Señor nos conforta, nos alienta, nos podemos sentir tristes, agobiados, con problemas. Pero si nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos, leemos su palabra, puedes encontrar aliento en la palabra del Señor. La palabra del Señor por eso fue escrita, porque si tú tienes desánimo, te animo a que tú leas la palabra del Señor y verás que todo ese desánimo se irá, porque el Señor obrará en cada vida, obrará en tu vida, así como la sigue obrando en mí, que el Señor obra cada día más. Veo sus milagros, veo cuánto es fiel. Entonces, también te llevo también igual siempre a Salmo 119, 47, que dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces, es lo que decía, el Señor dejó los mandamientos, es para que nosotros los leamos, para que nosotros entendamos cuáles son sus mandamientos, sus leyes, por los cuales Él quiere que nosotros caminemos como cristianos. Tenemos que escudriñar sus mandamientos para que nosotros caminemos como Él quiere que nosotros andemos, no andemos con un pie afuera y con el otro adentro, sino que el Señor quiere que nosotros andemos derechito. Por eso el Señor dejó sus mandamientos. Como cristianos debemos escudriñar la palabra cada día más, leerla cada día más. Cuando tenga tiempo, escudriñala, léela y verás que el Señor te sorprenderá cada día más. Porque aunque tú digas no tengo tiempo, dedícale un poquito de tiempo al Señor y verás cosas grandes hará en tu vida. Porque igual, como te decía al inicio, yo antes no leía la palabra, venía a la iglesia sí, pero la espolveraba, como decimos nosotros, la espolveramos solo los domingos, más día de semana la dejamos como un libro cualquiera. Sin embargo, el Señor no ha dicho eso, sino que tenemos que seguir cada día más escudriñándola, abrir la Biblia todos los días y verás que te llenarás de gozo, esa alegría que solo el Señor te dará, porque el Señor te da alegrías, te sorprende cada día más. Entonces, por eso tienes que leer, meditar la palabra cada día más. Dedícale un tiempo al Señor, dedícale un tiempo al Espíritu Santo. Ten una amistad con el Señor, ten esa amistad porque Él te está esperando a que tú te acerques y tengas esa amistad, ese encuentro que tú quieres tener. Yo te animo, te invito, que busques de Dios. Estamos viendo tiempos tremendos y solo Dios nos puede ayudar. Él es un Dios ayudador, mis hermanos. Por eso te invito que vivas experiencias cada día más con el Espíritu Santo y te gozarás, te regocijarás con el Señor, porque solo con Él puedes encontrar vida y vida en abundancia que Él da. Con Él encontrarás alegría, con Él podrás
ver cosas maravillosas. Entonces, y es lo que me tocaba el Señor, porque igual con mi trabajo yo decía, no tengo mucho tiempo para leer la palabra del Señor, pero yo dije, no, Señor, tengo que encontrar una manera para dedicarme, sentarme y leer tu palabra, porque me llenaba cuando le empecé yo a leer. Y la volví a leer, porque no le entendía a un pasaje bíblico, y la volví a leer. Y el Señor me daba a entender allí, seguía yo estudiando la palabra del Señor, y no entendía, la volví a leer. Y es así cuando el Señor me llenaba, y me he ido gozando, me gozo todavía al saber que el Señor es fiel, mis hermanos. Por eso te invito que seas tú probando esta experiencia con el Espíritu Santo, que seas tú conociéndolo como tu Salvador, porque en Cristo lo tienes todo, lo tenemos todo. Él es un amigo fiel, Él es un amigo que está contigo en las buenas. El Señor, si tú te sientes decaído, levántate, porque el Señor te da las fuerzas que tú necesitas. Solo búscalo cada día más, acércate a Él y verás los milagros del Señor. Entonces, para terminar, les digo también que, como le había dicho la Biblia, no hay ningún libro mejor en este mundo que la palabra del Señor, y el mejor libro de este mundo la dejó el Señor, que se llama la Biblia. Es la mejor de los mejores libros que hay en este mundo. Así que endulzate con la palabra del Señor, gózate y verás las cosas maravillosas y grandes que hará el Señor contigo. El Señor, la palabra te sustenta, te fortalece, te llena cada día más. Medítala, te animo que la abras, que veas, que te fortalecerá cada día más, y verás los milagros de Dios. Cree en un Dios vivo, en un Dios de poder, cree en un Dios que está contigo, cree en un Dios que está allí, porque para el Señor no hay excepción de personas. Para el Señor tú eres grande, el Señor está allí para fortalecerte. Cuando tú te sientas triste, levántate, porque tienes a un Dios vivo, a un Dios de poder que está contigo. Así que Dios te bendiga, y yo los dejo con esto. Espero que les sea de provecho la palabra, y que Dios los bendiga, y nos vemos a la próxima.